Muy buenas noches a todos. Es un gusto, no un gusto, es un privilegio. No que no sea un gusto, es también un gusto, pero es un privilegio para mí de verdad estar aquí con ustedes esta noche. El tema de hoy se llama El silencio de Jesús. El silencio de Jesús. Y oren por mí porque es un tema muy solemne y yo espero con la ayuda del Espíritu poder transmitir lo que el Señor me ha indicado. Quisiera tener otra palabra de oración. Allí donde estamos, oremos. Padre, gracias Señor por esta noche y gracias por esta oportunidad de estudiar y meditar y escudriñar tu palabra. Padre, tú sabes todas las cosas y sabes a lo que vinimos esta noche, cada uno de los que están conectados. Yo te pido, Señor, que tú envíes tu espíritu a cada uno de mis amigos y hermanos aquí conectados, porque ese es el mayor regalo que podamos recibir en esta vida, en este mundo, es tu espíritu. Y también pido que envíes tu espíritu a mí y que pueda hablar palabras alcanzado y que sea de bendición para todos. Yo te pido, Señor, por favor, guíame. Habla tú por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios que es maravilloso, un Dios que nos ama, verdaderamente nos ama. En las Escrituras encontramos diferentes apartes donde vemos la majestad de Cristo. Lo vemos creando los mundos. En el Génesis lo vemos creando esta tierra por su palabra, por el poder de su palabra, el Ruach, el Espíritu, creador del Señor, que creó los mundos, el universo y nos creó a nosotros. Así que vemos al Señor Jesús hablando con poder. Lo vemos creando a través de su palabra. Lo vemos cuando vino aquí en la tierra, sanando a través de su palabra y desde antes de venir a la tierra. Lo vemos dando palabra de vida a tantos, dando palabras de consuelo, palabras de perdón, palabras de aliento, palabras de vida para vida eterna. Y eso nos maravilla, que la palabra de Dios tenga un poder tal que simplemente no puede sino crear y sanar. Y en esta noche vamos a ver unas escenas donde Dios, el Dios omnipotente, el creador, el sanador, el que resucitó muertos con su palabra. Vamos a ver en esta noche cuándo se quedó en silencio. En silencio. Dios en silencio. Y quiero que me acompañen a varios pasajes. Espero que puedan tener allí sus Biblias para que me acompañen a Mateo 26. Mateo 26 y vamos a leer del 57 al 68. Mateo 26, 57 al 68. Y dice:
Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Jesús callaba. Jesús callaba. Callaba ante su pueblo endurecido por la frialdad del pecado, endurecido sus corazones, que habían rechazado el mensaje, el llamado de Cristo que tantas veces les hizo. Ya el Señor Jesús les había hablado por mucho tiempo, yendo a su gente, a su pueblo, y les había invitado a seguirlo, les había invitado a creer en él, les había dado palabra de vida. Y ese pueblo que tanto amó, hoy lo estaba entregando frente a un concilio y tratándolo como el peor de los criminales. Y cayó, Jesús cayó. Ese silencio de Jesús, ese silencio de Jesús es muy elocuente, muy elocuente. Su silencio mostraba mansedumbre, mostraba inocencia, el convencimiento de su propia inocencia. Aquí tenemos personas que han trabajado en leyes, abogadas, y saben muy bien cuando se presenta un preso delante, cuál es su comportamiento cuando es culpable. Incluso cuando son inocentes.
No hacemos sino defendernos. Es lo que sabemos hacer. Pero el Señor Jesús no se defendió. Tenía una nobleza y un porte divino que simplemente enfurecían al populacho que lo estaba acusando. Y vemos que esto fue hecho de noche y a ningún criminal se le podía acusar de noche. Sin embargo, a Jesús lo condenaron infringiendo su propia ley, los judíos. Lo condenaron diciendo es reo de muerte. Y ni siquiera se le dio una audiencia digna, que hasta los humanos más culpables en esta tierra se les da una audiencia digna. Jesús no tuvo esa oportunidad. Jesús fue juzgado de noche. Sin embargo, ellos sabían que tenían que esperar hasta que fuera la luz del día. Así que vamos a Lucas a ver qué pasó. Lucas 22, 67. Lucas 22, 67. Vamos a leer desde el 66. Lucas 22, 66. Y dice, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo. Si ven, había que esperar a que fuera de día para que entonces se le pudiera dar el supuesto juicio justo. Supuesto juicio justo. Así que esperaron a que fuera de día. Pero en ese trayecto de lo que pasó de la noche hasta el día, en el patio del sumo sacerdote, el atrio que lo rodeaba era abierto. Y Jesús estaba allí esperando a que se le diera el dictamen. Él ya sabía cuál era, por supuesto. Y no tenía barrera que lo separara de la gente. Y en ese transcurso de tiempo, el trato y la ignominia con la que trataron al Señor, la violencia con la que trataron al Señor, lo escupieron, hicieron lo que quisieron con él. Y fue tanta la furia satánica que se presentó allí, que si no hubiera estado la guardia de los romanos, a Jesús lo hubieran despedazado antes de llegar al Calvario. Todo eso aguantó el Señor. ¿Por qué? Por amor. Por amor a cada uno de ustedes. A cada uno de los que me está escuchando. Y por amor a mí. Aguantó y soportó con una paciencia solemne que nos enseña tanto y que contrasta con nuestro afán, con nuestra desesperación, tantas veces. Yo me incluyo. Y le digo, Señor, no, yo necesito que me hagas nueva. Y eso lo necesitamos todos, que nos haga nuevos. Porque no podemos vivir en desesperación, no podemos vivir en afán. El Señor no quiere eso y nos ha dejado un gran ejemplo. Un gran ejemplo. Siguiendo en el 66, cuando era de día, Lucas 22, 66. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio, ahora le trajeron al concilio, diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis.
O sea, cualquier cosa que les digan, ¿de qué vale? Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él dijo, vosotros decís que lo sois. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Así que el Señor, ya con una profunda tristeza, sabiendo que no había más que él pudiera decir, que pudiera hacer reaccionar a su pueblo, a fin de que quedasen sin excusa, dijo lo que dijo en el 69, en el versículo 69, desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Así lo condenaron. El pueblo judío, su pueblo, lo condenó. Y lo mandaron entonces a donde Pilato. Volvemos nuevamente a Mateo 27. Mateo 27 del 11 al 14. Mateo 27, 11 al 14. Y dice Jesús, esto es ya Jesús delante de Pilato. Le dice Pilato, bueno, empezando desde el 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Usted sabe lo que es tener una multitud delante de usted, que todos lo estén acusando, que estén diciendo falso testimonio, que estén diciendo mentiras en contra suyo, que usted no ha hecho sino, o sea, que usted es inocente y quedarse callado. Eso es algo que maravilla a cualquiera. Y maravilló a Pilato. Cuando Pilato vio a Jesús, se dio cuenta que él no era un hombre del común. Vio en él su dignidad, porque Jesús, a pesar de estar golpeado, sangrando, hecho trizas, Jesús nunca perdió su porte de dignidad. Nunca, en todo el tiempo que lo torturaron. Y eso fue lo que más convenció a la gente que veía toda la escena. Incluso dentro de la misma multitud hubo gente que dijo, este verdaderamente era el Hijo de Dios. De los mismos soldados romanos. Así que Jesús guardó silencio y nos recuerda al versículo en Isaías 53 que dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El creador del universo, el que con una sola palabra podía salir de allí a hacer lo que quisiera, enmudeció. Qué enseñanza tan profunda, qué ejemplo tan precioso tenemos para nosotros hoy. Esto nos enseña quién es nuestro Dios, verdaderamente. Volviendo a Juan,
vamos a ir, habíamos ido a Lucas, ahora vamos a ir a Juan. Juan 18. Juan 18 y vamos a leer en el 33. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús. O sea, era tan evidente para Pilato que esta gente lo estaba entregando por envidia. Era tan evidente el contraste entre Jesús, su dignidad, su mansedumbre, su inocencia y esta gente que era con una furia loca, satánica. Hasta para Pilato, que no era un juez justo, hasta para él era obvio que Jesús era inocente. Así que lo llama aparte y le hace esta pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Esa pregunta es muy diciente. ¿Sabe por qué el Señor le hizo esa pregunta? Lo que le está diciendo es, tú estás preguntándome porque tú quieres saber si yo soy el rey. O sea, es tu propio deseo de conocerme el que te está haciendo hacer esta pregunta. ¿Dices esto por ti mismo? O sea, ¿eres tú, Pilato, tú quien quieres saber? ¿O es porque te lo han dicho otros? Y Pilato enseguida entendió lo que el Señor le estaba preguntando. Lo que pasa es que el Señor Jesús sabía que el Espíritu Santo estaba trabajando en Pilato. El Señor quería salvar a Pilato. Y esa pregunta que le hizo en ese momento fue la oportunidad áurea para que Pilato se hubiera rendido ante Jesús. Y la mirada, solo la mirada tierna, compasiva, sin ningún rasgo de acusación de Cristo. Eso lo constreñía a Pilato en su corazón. Sin embargo, el orgullo pudo más. Y le responde en el versículo 35 de Juan 18, ¿soy acaso yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Ahí quedó sellado el destino de Pilato. Había rechazado a Cristo. Sin embargo, el Señor, en su misericordia, le dice en el versículo 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesús estaba aquí trayendo a Pilato nuevamente a la palabra, el mensaje de él. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, oye mi palabra. Le estaba haciendo ver mi palabra es vida. Y Pilato todavía luchando en sí mismo. Lo que sucedía ahí era una batalla campal espiritual por Pilato. Y Pilato queriendo en su corazón saber la verdad, en el versículo 38 le dijo, ¿qué es la verdad?
pero en ese momento el tumulto y todo lo que estaba sucediendo allí le recordaron para qué era que estaba allí. Y simplemente se fue, salió a decirles a ellos que no encontraba ningún delito en Jesús. Así que por esa presión, pero también sabiendo que Cristo era inocente, dijo, ya sé qué voy a hacer, lo voy a mandar a Herodes, porque este hombre es de Galilea. Así que lo manda a Herodes, y estando allí, vamos a ir a Lucas nuevamente. Acompáñame por favor a Lucas 23. Lucas 23. Y vamos a leer del 6 al 12. Dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. A saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero Jesús, ¿qué? Nada le respondió. Nuevamente, el silencio. Y esto decía mucho delante de Herodes. Herodes esperaba, de hecho, trajo gente allí para que él hiciera un milagro. Y Jesús se mantuvo, es decir, como si no lo estuviera escuchando ni lo estuviera viendo. Absoluto silencio. Como si estuviera fuera de allí. Y eso para Herodes fue tremendamente insultante. Recuerden que Herodes fue quien mandó a decapitar a Juan el Bautista. Y por algún tiempo sintió algo de remordimiento, pero luego el pecado, su vida licenciosa, cegaron su conciencia y ya Herodes no tenía ninguna compasión ni nada de esto. Así que veía el porte de Cristo, veía su dignidad y la manera como él se comportaba. Jesús ya no tenía nada para decirle a Herodes. El rey no se sabía necesitado de otro rey. Como dice la palabra de Dios, a los ricos envió vacíos y a los pobres los llenó. A los pobres de espíritu, a los que reconocemos la necesidad de Cristo, nos llena. Él nos llena. Pero al que no reconoce su necesidad, pues no lo hace. Así que si Herodes no había escuchado a Juan el Bautista, tampoco iba a escuchar a otro profeta, porque recuerden que para Herodes Jesús era otro profeta. Así que Jesús no tenía nada que decirle, ni tampoco iba a ceder allí a hacer un espectáculo. Él no estaba para saciar la curiosidad ociosa. Y también se mantuvo así, en silencio y sin hacer nada, y no hizo ningún milagro, para que todos aquellos que tuvieran que pasar por una situación similar, mártires que estuvieran frente a gobernadores, supieran cómo debían comportarse. Así que Jesús, en su humanidad, no hizo en ese momento milagros, sino que se comportó como todo hombre debiera comportarse en esas condiciones. Todo lo que el Señor Jesús hacía tenía un significado profundo, incluyendo su silencio. Hasta el silencio de nuestro Señor trae un mar inacabable, una profundidad de significado. Esas son las profundidades de Dios. Y por eso este tema es tan precioso para estudiar.
Así que vemos que Herodes le menospreció, le escarneció, le vistió con una ropa espléndida y lo volvió a enviar a Pilato. Vamos nuevamente a Juan 19 y vamos a leer el versículo, desde el versículo 9. De hecho, desde el 7. Juan 19, 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley. Esto es después de que Pilato les dijo que no hallaba delito en él. Y según nuestra ley debe morir, porque si se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? ¿Pero qué dice? Jesús no le dio respuesta. Silencio otra vez. Y Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y es muy fuerte, toda esta escena es muy fuerte, todo lo que estaba sucediendo allí, todo lo que estaba en juego, estaba en juego la salvación tuya y mía, estaba en juego en ese momento. Jesús ya no le respondió a Pilato cuando le preguntó de dónde era, porque ya le había dado la oportunidad, no porque el Señor no sea un Señor de oportunidades, no, sino porque ya Jesús sabía que Pilato no iba a ceder, ya no tenía más luz para darle, ya había tratado y Pilato se había cerrado, y el tumulto y la plebe, toda esa gente, era tanto la presión que él sentía, pero el Señor hasta el final trató de salvarlo, incluso a través de su esposa. Su esposa tuvo un sueño y padeció en sueños y le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, pero pudo más la presión del pueblo cuando lo amenazaron a él. Vamos a ver qué dijo el Señor en el versículo 11. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Hasta el final, el Señor tratando de excusar, imagínense al Señor sangrando por la frente, la sangre corriéndole hasta la barba, azotado, hecho nada. Y con todo y eso, tratando de excusar el pecado de Pilato. No tendrías autoridad contra mí si no te fuese dada de arriba. El que a ti me ha entregado, peor pecado tiene. ¡Qué misericordia! ¡Qué misericordia! Que nunca termina. A Dios no se le acaba la paciencia como a nosotros. Dios no es hombre, Dios es Dios. Y aquí nos está demostrando su perdón, nos está demostrando cómo es Él, cómo es el Hijo y cómo es el Padre. El Padre es igual al Hijo, porque son uno solo. Y es lo que vino a hacer Cristo, a mostrarnos quién era Dios, quién era Dios. Así, terminando ya, vamos a leer desde el 12 al 16. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo del César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Endosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey.
Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Y allí el pueblo judío selló su destino. Ellos mismos se declararon a César como su rey. Quitaron a Dios y eso fue lo que Dios respetó, la decisión que ellos tomaron de tomar a César como su rey. Se cortaron ellos mismos de ser el pueblo de Dios, escogido por él. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Finalmente, Pilato cedió ante la presión del pueblo. Pero hasta el último instante estuvo el Señor intercediendo hacia Pilato. Y les quiero leer esta idea. Aquellos labios que habrían pronunciado la verdad más impresionante, que en tonos de la más tierna súplica habían intercedido con los más pecaminosos y degradados, quedaron cerrados para los altaneros, que no tenían necesidad de un Salvador, refiriéndose a los que lo condenaron. Así que el Señor intercede con nosotros, hacia nosotros. Esa es la intercesión que hace el Espíritu, nos llama a nosotros. El Espíritu de Dios gime con gemidos indecibles. Y esa intercesión es de Él hacia nosotros, llamándonos, atrayéndonos a Él. Esa es la intercesión que hace Dios. Es atrayéndonos a nosotros, es con nosotros, es para nosotros, hacia nosotros. Porque el Padre y el Hijo están de acuerdo. El Hijo no tiene que rogarle al Padre que nos perdone, porque ya el Padre entregó a su propio Hijo. ¿Qué más prueba de su perdón queremos? El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están de acuerdo. Pero la intercesión que hace el Señor es hacia nosotros, es con nosotros, convenciéndonos ahora a nosotros de que hemos sido perdonados, que tenemos la vida eterna por Cristo Jesús, por su sacrificio que hizo por nosotros. Así que vemos que Pilato lo entregó. De hecho, el pueblo prefirió a Barrabás y Barrabás era, de hecho, su nombre mismo, si están familiarizados con el nombre, Bar en arameo significa hijo y Abba es padre. Su nombre, como el buen impostor que era, significaba hijo de Dios. Y el pueblo judío escogió a Barrabás, al falso hijo de Dios. Barrabás era un guerrillero conocido por sedición contra los romanos. Y a ese fue al que escogieron los judíos, al falso hijo de Dios. Barrabás es una representación de un anticristo. Y es un llamado a estar atentos, a escoger al verdadero Señor y Salvador Jesucristo, como nuestro Salvador real y personal. Pilato, después de esto, cuenta la historia que lo que prefirió guardar su puesto, finalmente lo depusieron de su cargo
perdió el honor que tenía, y eso sumado a la culpa, al cargo de conciencia por haber entregado a Cristo, hicieron que se quitara la vida. Y así terminó Pilato, quitándose su propia vida y sellando su propio destino. Quiero terminar con este pasaje en Isaías 53, del 2 al 11. Isaías 53, del 2 al 12. Del 2 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, tú y yo, curados. Amén. Por su llaga fuimos curados. Ya estamos sanos. Ya nada nos falta. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y esto que sigue me encanta, me encanta, me encanta. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes heredará despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¡Qué gloria! Queridos amigos y hermanos, qué gloria que el Señor hoy está aquí con nosotros, está allí a tu lado donde tú estás. Y hoy está satisfecho porque esto de lo que hemos hablado hoy ha valido la pena, ha valido todo el sufrimiento, ha valido todo lo que él hizo. Y hoy el Señor Jesús, al vernos a nosotros aquí hoy, ¿sabes qué? Está satisfecho. Gloria a Dios, porque nos ha llevado a aceptarle, porque nos ha atraído a Él con cuerdas de amor, porque todos los días su Espíritu es enviado a nosotros y lo pedimos y hace su obra fiel en nosotros y nos limpia y nos restaura y nos renueva. Ese Dios que estudiamos hoy, ese es nuestro Dios. Recibámosle
de corazón nuevamente, yo te invito en esta noche, vamos a recibir nuevamente a nuestro Señor. ¿Tú lo quieres en tu corazón? ¿De verdad lo quieres? No es sino pedirlo. Así que donde estés, levanta tu mano conmigo y oremos. Padre, grande Señor, infinita es tu misericordia, oh Dios. ¿Qué ejemplo nos has dado para que hagamos como tú hiciste aquí en la tierra? Oh Señor, te recibimos en nuestro corazón. Declaramos hoy que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, este Jesús que se entregó por nosotros y que hoy vive y está obrando en esta tierra por su Santo Espíritu, Señor. A ti te recibimos hoy y pedimos tu presencia con nosotros y en nosotros. Pedimos que tú nos llenes, que nos sanes, que sanes hasta lo más profundo de nuestra alma y que nos enseñes cómo vivir en esta tierra, Señor, porque siempre nos queremos defender. Enséñanos a estarnos tranquilos. Enséñanos la mansedumbre. Enséñanos la paciencia. Enséñanos a estarnos quietos. En el nombre de Jesús, oh Dios, pedimos estas cosas en esta noche. Amén. Así que, amén y amén. Amén. Si esta noche usted al ver todo esto, yo por lo menos lo meditaba y decía, Señor, ¿cuántas veces no nos defendemos nosotros? Siempre estamos dando patadas defendiéndonos, no nos pueden hacer esto, no nos pueden jalar un pelito porque ya estamos ahí, sí, que quién te crees que eres o sí, defendiéndonos. No se defienda. Qué difícil, usted dirá, claro, porque a ti no te han hecho, no, a mí me han hecho cosas muy desagradables y no es fácil uno quedarse quieto y perdonar y orar por el que le está haciendo uno daño. No es nada fácil. Es solo dado por el Espíritu. Pero ese es el ejemplo que el Señor nos ha dejado. El Señor no se defendió. Como cordero fue llevado al matadero. Así que aprendamos hoy de su mansedumbre, de su paciencia, de su carácter y dejemos que su Espíritu nos transforme. Esa es la invitación para todos en esta noche. Amén.